Bueno, hablaremos hoy de la ciberinteligencia porque es importante, sobre todo en contexto de ciberespacio. Vamos a hablar un poco cómo estamos actualmente, del fenómeno criminal actual, esa transformación digital que ha habido un poco en el mundo cibernético. Hablaremos de ciberinteligencia criminal, los retos y oportunidades que podemos tener. Una figura que, aunque seamos tecnológicos, es insustituible, que es la capacidad humana que tenemos todos para poder analizar esta información, con la figura del analista de inteligencia. Veremos un par de ejemplos y luego os daré un par de conclusiones. A ver. Vale. ¿Qué está ocurriendo a día de hoy? Pues una transformación digital de la seguridad. Hemos empezado con seguridad física, seguridad electrónica, seguridad lógica y ahora estamos en un contexto de ciberseguridad y ciberinteligencia en el ámbito preventivo. Actualmente, tanto las organizaciones como las personas pues hemos vivido esa transformación digital y no podemos obviar ese concepto que hay actualmente, que es la seguridad integral. No podemos dividir la parte ciber, que al final ciber es una etiqueta. O sea, tenemos que tener una cultura de seguridad integral con esa visión y no podemos dividirlo tanto a la parte física como a la parte virtual. Aquí os traigo un par de datos. Por ejemplo, en España, en el último año hemos tenido casi 300.000 hechos relacionados con el ámbito de cibercrimen y, sobre todo, la diferencia ha sido casi el 31,9% de incremento del año pasado. Y eso es algo muy significativo, pero en el sentido, tanto Perú como otros países de Latinoamérica, hay en este tipo de porcentajes. Cuando hablamos de ciberseguridad, muchas veces se asocia a seguridad de la información. Es algo que son conceptos que tienen mucho que ver, pero no significan lo mismo. Y nos obsesionamos mucho con tecnologías de la información, pero hay algo que se llama tecnologías de operación en función un poco en el sector que nos estemos moviendo. En el sector que nos estemos moviendo, a lo mejor no nos interesa la información. Si somos una empresa del sector industrial, no nos interesa que se paralice la fábrica, en el que hay un impacto económico bastante fuerte. La diferencia que en IT hablamos la confidencialidad como algo muy importante y en tecnologías de operación la disponibilidad. ¿Qué diferencias hay también? Que cuando hablamos de redes OT, que nos encontramos más en el sector industrial, estamos pues, con protocolos muy específicos, muy a medida, sobre todo sistemas operativos obsoletos. Estamos hablando de Windows 98, Windows 95, nos podemos encontrar, y sobre todo muchos sistemas que no se pueden reiniciar. Si se reinician, pues se para la máquina o se para la producción. Esa es ahí un poco la complejidad en la que nos estamos moviendo. Y luego, por ejemplo, da igual en el sector que nos estemos moviendo, en este caso la aviación civil o industrial, pues hay protocolos muy específicos y sobre todo también protocolos propietarios. Eso lo que nos da es que las medidas de seguridad tradicionales no pueden monitorizar o entender este tipo de lenguajes. ¿Qué está pasando también? Pues hay un crecimiento exponencial del IoT. El IoT son todos esos dispositivos inalámbricos que se conectan a la red y lo que nos ha hecho al final es una huella digital más amplia y más grande de nosotros mismos. Muchos de vosotros sois de seguridad electrónica. O sea, cuando estamos instalando ya una cámara, un control de accesos, eso ya tiene un riesgo digital. O sea, ya no es una cámara, es un ordenador. Y en nuestros análisis de riesgos lo tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar o hacer un plan director de seguridad. Por ejemplo, tenemos desde lavadoras inteligentes, cafeteras inteligentes, tenemos, todo el mundo lleva su reloj inteligente, tenemos sensores, etcétera. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta en nuestro análisis de riesgos a la hora de valorar cualquier tipo de iniciativa cuando hablamos de seguridad. Ya os he dicho que para mí ciberseguridad es una etiqueta. Ciber es una etiqueta y se utiliza muchísimo, pero tenemos que empezar a hablar ya de seguridad integral en nuestras estrategias de organizaciones o en ámbito de público para hacer cualquier tipo de remediación. Hoy en día los datos se convierten en nosotros mismos. Estos datos están totalmente abiertos y perfectamente canalizados, pues podemos sacar un perfil. En marketing se utiliza pues, para hacer ventajas comerciales, pero un cibercriminal, un atacante, lo puede utilizar para saber más sobre nosotros mismos. Como veis, hay una transformación digital de nuestras vidas, sobre todo en el tema del COVID, que hemos podido ver. Pues tenemos desde plataformas streaming, en el que podemos ver películas, series. Tenemos temas de automatización, pues tanto casas inteligentes, smart cities, entretenimiento, pues ya quien no conoce plataformas como Spotify, como Amazon, etcétera. Sobre todo ya la administración pública se ha digitalizado completamente. Muchas veces teníamos que ir físicamente a hacer cualquier tipo de gestión y a día de hoy con una aplicación ya podemos acceder y gestionar cualquier tipo de consulta.
redes sociales, estilos de vida. Ya cualquiera que haga deporte, pues seguramente tiene su aplicación pues, para ir registrando ese tipo de datos. Lo que nos hace al final es generar muchísima información y esa información, como hemos visto antes, pues se puede perfilar para tener más información sobre nosotros mismos o hacer cualquier tipo de atacante. Sí. Disculpa que no pasa. Se ve aquí, pero no se ve ahí. Sí. Bueno, pues sobre todo, ¿qué está pasando actualmente en el mundo? Pues como os he dejado también varias bibliografías, pues hay un reporte anual que sale sobre riesgos globales y ahí pues podemos ver en los 5 primeros que ya estamos hablando de ciberriesgos, no de riesgos ni de medioambientales, ni incendios, ni inundaciones, sino con la parte ciber. A ver si lo quiero mostrar. Y luego, pues la cantidad de información que hay en el ciberespacio en Internet. O sea, en un minuto, a día de hoy, se genera muchísima más información pues, que casi lo que hemos podido en toda nuestra historia. Ahora, aquí está. Os lo podéis descargar, es un informe que se publica de forma anual y sobre todo pues, la hiperconectividad que aparece en este tipo de cuestiones. Y sobre todo pues, la cantidad de información que hay disponible en un ámbito que llamamos ciberespacio, que luego veremos lo que es el ecosistema donde se mueve todo este tipo de información y podemos ver desde datos personales, información financiera, credenciales de organizaciones, tanto públicas como privadas, o nosotros mismos como usuarios, espionaje empresarial que se está dando o robo de información. ¿Qué es al final ciberseguridad? ¿Qué engloba? Pues afecta tanto a la reputación. A día de hoy pues tenemos un incidente y si somos, por ejemplo, del sector financiero, pues generamos desconfianza a nuestro usuario final. Tenemos temas de continuidad de negocio. Aquí lo hemos visto en temas del COVID, que de la noche a la mañana hemos tenido un impacto y muchas empresas o organizaciones no estaban preparadas para poder continuar en esa actividad. Clientes, muy importante, porque a día de hoy cualquier incidente de temas de protección de datos, pues por ejemplo en Europa es obligatorio informar que sus datos han expuesto y si no estamos objetos a ser sancionados. Tema de proveedores, a día de hoy la organización no hace todo, depende de mucho o se respalda en proveedores de terceros y muchas veces los ataques no van directamente a nosotros mismos, sino al proveedor crítico que tenemos para tener alguna afectación. Tema de accionistas, hemos visto incluso a la hora de compraventa de empresas que ya el riesgo, o sea, el índice de ciberseguridad o el rating es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando haces una adquisición de una compañía también tienes que ver el riesgo tecnológico que hay porque la vas a tener que integrar en tus sistemas centrales y eso pues, te puede afectar o te puede pasar cualquier tipo de incidencia o cualquier tipo de infección. Posición financiera, hemos visto también que tanto ciberdelitos o impacto que han tenido al final de incidentes, pues ha habido una afectación en la bolsa o han bajado o incluso el tema legal, ¿no? Y propiedad intelectual porque a día de hoy pues, toda esa información es digital y la tenemos ahí almacenada. ¿Qué hay al final? ¿Qué nos podemos encontrar en el ciberespacio? Pues diferentes tipos de actores, igual que los actores que tenemos en la vida real, pues en el mundo digital los tenemos y nos podemos encontrar desde estados. ¿Y qué buscan los estados? Pues desde una mejora posición geopolítica, ciberterrorismo de falsa bandera, como estamos viendo en temas de Ucrania, Rusia, Israel, Palestina. Tema de ciberdelincuentes, pues la transformación digital de los ciberdelincuentes. A día de hoy sale mucho más rentable cometer un delito en la red que hacerlo en el metro. En el metro solo puedes robar una cartera y en Internet puedes robar 1000 carteras de golpe e incluso tener anonimato a la hora de realizar este tipo de actividades. Tenemos hacktivistas que sobre todo buscan una motivación ideológica. Tenemos aquí como actores como Anonymous o similar. Grupos terroristas, da igual que sean yihadistas o cualquier otro tipo de terrorismo, que al final buscan ideología y utilizan también el ciberespacio tanto para financiación o para cometer actos terroristas o lobo solitario. Tenemos cibervándalos que al final también tienen un conocimiento y lo que buscan es enseñarlo y a lo mejor tienen algún tipo de afectación. Actores internos, muy importante, cada vez más,
sobre todo en organizaciones que a lo mejor están descontentos o alguna venganza para poder realizar, y ciberinvestigadores. Como hemos dicho antes, esta información está totalmente disponible en el ciberespacio y perfectamente canalizado, podemos paquetizarlo, incluso hacer bases de datos o venderlas, como hacen otro tipo de organizaciones que luego veremos más adelante. Entonces, como conclusión, todos somos objetivos. Da igual que seamos del sector público, del sector privado, detrás de esas organizaciones hay personas. O somos nosotros, los ciudadanos, los que están detrás, y puede haber cualquier tipo de afectación. Sí. Ahora. Como veis, todas las ciberamenazas no son iguales. Tenemos desde amenazas molestas, que pueden ser pues, el típico correo spam que nos envían, que al final son masivas, son campañas masivas, no es que vayan dirigidos a un punto concreto. Tenemos espionaje económico, que aquí sí que va un poco más dirigido. Hay tipo de amenazas que se llaman APT, que son amenazas persistentes, y estas sí que son como hechos unos virus a medida para introducir en las organizaciones. Tenemos el crimen organizado, que puede ser desde robo de tarjetas de crédito o otro similar. Y luego también tenemos el tema de hacktivismos, que lo que busca al final es difamación, prensa política, y utilizan como principal pues, un ataque de denegación de servicios, que es realizar muchas veces peticiones, pues, por ejemplo, a una página y que se caiga y que no podáis acceder en ese sistema. Tipos de ataques, como veis, hay muchos: denegación de servicio, backdoors, que son puertas traseras. Sobre todo esto se da mucho en tecnologías en las que no haya pues, unos certificados de calidad o unas comprobaciones, unos exámenes muy exhaustivos, que sobre todo pues, suelen ser de otro tipo de origen de país, donde esas medidas son más débiles. Malware, man in the middle, el ransomware, que el ransomware seguramente conocéis, pero es el cifrado de datos de información y piden un rescate a cambio. Esto sobre todo son las campañas que más se están dando. Y luego vulnerabilidad del software, que muchas veces nos olvidamos que un software hay que mantenerlo, hay que estar encima, hay que parchearlo, y si utilizamos, por ejemplo, software libre, pues al final es una comunidad muy amplia que, como no estén encima a poder desarrollarlo, pues no, se queda un poco descubierto. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, ¿qué realmente alcanza? Pues desde un conjunto de herramientas, políticas, conceptos, salvaguardas, directrices, enfoques de gestión de riesgo, acciones, capacitación, mejores prácticas, garantías y tecnologías específicas. No sé si conocéis qué es SODAN. Aquí os lo he dejado en la derecha. Pues SODAN es como un Google, pero de tecnologías IoT, de Internet de las Cosas. Ahí realmente podemos hacer búsquedas. Esto es una búsqueda ejemplo que he hecho sobre cámaras. Cámaras da igual, cualquier marca que podáis encontrar. Y esto, por ejemplo, son resultados de Perú, ¿vale? De cámaras que pueden estar perfectamente abiertas a Internet por una mala configuración, sobre todo por instaladores, que muchas veces pues, no tienen el conocimiento sobre ciberseguridad, o los propios fabricantes, que sin querer pues incluso publican las contraseñas por defecto, los manuales de este tipo de cámaras, y están totalmente disponibles en Google. Y como veis, pues una vez que se hace una búsqueda, podemos detallar en una, y sobre todo si ya sabemos marca y modelo, pues buscamos contraseñas por defecto de esa marca y modelo y podemos acceder. Por ejemplo, aquí hemos accedido a un panel de administración. Imaginaos que esto fuera un banco. O sea, un banco, y ya que podemos paralizar las cámaras, hacer una intrusión física, o poderlas manipular, o poderlas congelar, o tomar un poco el control en ese tipo de cuestiones. A ver. Aquí os he dejado SODAN para que os vaya sonando. Hay otros similares, pero aquí podéis ir empezando a hacer este tipo de búsquedas. Os he hablado antes de un concepto que es el ciberespacio. El ciberespacio es más o menos el hábitat o la atmósfera donde nos estamos moviendo cuando hablamos un poco de tema de ciberseguridad, ¿vale? Sobre todo, tiene que darse estos 5 componentes para que realmente sea ciberespacio: dispositivos de tecnologías de comunicaciones, servicios de Internet, personas, redes conectadas y software. Sobre todo porque al final el ciberespacio no es un espacio finito, sino que cada vez sigue creciendo más, como os he dicho antes, de esa huella digital que vamos generando en todos los aspectos. Ahí es donde entra la ciberinteligencia. ¿Por qué la ciberinteligencia es importante? No. Sobre todo porque lo que nos hace es, a nivel preventivo, prevenir Vale, gracias. Sobre todo porque podemos obtener dentro del ciberespacio toda esa información
para poder obturar esos datos, esa toma de decisiones y, sobre todo, prevenir ese tipo de amenazas. Esta es la definición oficial de Interpol, porque al final lo que hacen esa inteligencia es aplicarla al ámbito policial, pero da igual que seamos de administración pública, de sector privado, que la podemos también poner en práctica. El Ministerio de Defensa español también lo caracteriza como servicio de información para resolver delitos y luchar contra el crimen. Y luego la Oficina de Naciones Unidas lo utiliza pues cualquier tipo de información como adicional que puede ser utilizado por los agentes del orden para combatir la delincuencia. Cuando hablamos de inteligencia, inteligencia es conocimiento. No son datos sin tratar ni información, sino es ese conocimiento puesto a disposición un poco de la toma de decisiones. Por eso me hace gracia cuando un fabricante dice que hace inteligencia. Realmente la inteligencia no la hace la tecnología, la hace el propio humano a la hora de interpretar esa información. Y a día de hoy no hay una tecnología que haga esa interpretación o pueda sustituir al ser humano, ¿vale? Hay diferentes tipos de inteligencia. Podemos hablar de inteligencia estratégica, que es un poco más a largo plazo. Tenemos la operacional, que es tanto a medio, y luego táctico, ya que es a corto plazo y es un poco más en el día a día. Luego también hay un tema que es prospectiva, que es generar como opciones futuras, escenarios futuros deseables a la hora de poder analizarlos. Y la inteligencia no es magia, es ciencia, ¿vale? Muchas veces ahí no hay una tecnología milagrosa que pulses un botón y puedas acceder, sino hay diferentes tipos de técnicas, por ejemplo, en el ámbito de inteligencia criminal, que podemos empezar a utilizar para poder analizar datos. Tenemos GIS, que son posicionamientos dentro de un mapa, y ahí podemos ver pues, diferentes tipos de delitos o incidentes que podamos tener y ponerlos un poco de manera visual, porque a la hora de analizar 1 millón de datos, de información, pues no tenemos capacidad humana para poder hacerlo, pero si lo hacemos de manera visual vamos a poder llevar mejor puerto nuestras investigaciones o resultados. Diagramas de flujos, sobre todo lo que se hace un diagrama de flujo de un evento, nos da una visualización mucho mejor para poder entender, pues ver diferentes tipos de actores, diferentes tipos de lugares, ver un poco la transición un poco que ha habido en ese tipo de cuestiones. Diagramas, por ejemplo, si hacemos una investigación de fraude en el sector financiero o lo que sea, pues podemos hacer registros telefónicos, ver realmente si esos teléfonos pues, son del mismo país, ¿no? Fecha, entrada, usuario, y poder un poco discernir en este tipo de investigación. Y luego, pues matriz de tiempos, línea de tiempos, sobre todo para tener esa visión global a la hora de poder ir desgranando o descomponiendo cualquier tipo de incidente. Hay algo que se llama el ciclo de inteligencia y realmente se estructura en las siguientes fases. Dirección y planificación, recolección, transformación, análisis, producción, difusión y evaluación. Aquí os he dejado más o menos recogido lo que sería más o menos en el ámbito de ciberinteligencia. Capturamos información, datos y hechos que ocurren dentro del ciberespacio. Esos datos sin tratar los empezamos a estructurar, lo que sería hacer una base de datos, por ejemplo, o otro tipo de herramientas a la hora de obtenerlo. Esa información ya el propio operador o analista le va dando un poco de sentido y luego, pues, a la hora de aplicar un problema dentro de una organización o alguna consulta que hayamos tenido, pues vamos aplicando esa información, sobre todo para la toma de decisiones. Ahí es donde va un poco ya el carácter humano de la ciberinteligencia. Cuando hablamos un poco también de ciberinteligencia criminal, miramos 3 vertientes, o sea, no solo el delito, sino también la víctima y ver un poco más los métodos que hay de resolución de ese tipo de cuestiones. Pues os digo que hay un poco más científico y no tanto tecnológico. Esto es un ejemplo de un esquema de un informe de inteligencia criminal en la que miraríamos un poco la focalización, que es al final pues, un resumen de esa hipótesis, sobre todo expresando el qué, el quién, cuándo, dónde y por qué. La comprobación, pues donde se presenta un poco la información obtenida en este tipo de investigaciones. Las presunciones, partiendo de hechos conocidos y sobre todo explicando un poco los vínculos. Perspectivas de investigación, si seguirá o no, si se ha cortado, si se ha finalizado. Sobre todo, lo bueno de hacer este tipo de informes estándar es que lo podemos luego colaborar a nivel internacional. Si al final cada uno hace un informe de una manera, pues no vamos a estar hablando el mismo idioma común. Y sobre todo lo que se busca es generar base de datos. Porque a lo mejor ahora no podemos resolver este caso, pero a lo mejor en 2 años o 3 sí. Y la cosa es seguir alimentando esa información porque al final en el ciberespacio es complejo la autoría
del qué hay detrás o qué actores hay detrás. Se necesita a lo mejor mucho tiempo para poderlo resolver. Y conclusiones y recomendaciones, sobre todo a la hora de realizar este tipo de cuestiones. Perfilación criminal, para que veáis un poco la evolución que ha habido, pues sobre todo porque muchas veces no conocemos el usuario que hay detrás y tenemos que ver pues, con este tipo de metodologías pues, aspectos psicosociales, hacer un análisis psicológico, criminalístico, sobre todo para perfilar ese tipo de usuario y poder llegar a resolverlo. Por eso hay una nueva variante que es la cibercriminología, que es la prevención de delitos, sobre todo en el ámbito del ciberespacio, y se necesitan muchos más perfiles y poderlos empezar a incorporar tanto en organizaciones privadas, un departamento de seguridad o público. ¿Por qué hay que ir hacia un modelo nuevo de ciberinteligencia? Porque al final la seguridad siempre se ha visto como reactiva. Reactiva en el sentido de, pues tengo un problema y busco la solución. Con lo bueno de la inteligencia es que podemos empezar a monitorizar todos los activos que hay actualmente, estar pendiente y sobre todo hacer una lectura, un perfilado o buscar esos patrones que nos puedan ayudar para conseguir un poco esa prevención. Sobre todo, conclusiones. ¿Qué diferencia hay entre ciberseguridad y ciberinteligencia? Pues ciberinteligencia al final es de carácter preventivo, pero sí que se necesita una capa de ciberseguridad mínima que luego en el siguiente panel hablarán y os podrán explicar un poco pues, qué es necesario para ello. La ciberinteligencia, ¿por qué? Porque al final nosotros podemos, muchas veces no es milagrosa. O sea, aunque tengamos un incidente nos va a impactar, pero sí nos va a dar una respuesta mucho más ágil, entender, tener un conocimiento pues, para tomar las mejores decisiones. Y sobre todo, lo que nos va a dar la inteligencia es seguir alimentando esos datos, esa información, tener bases de datos muy bien alimentadas que las podamos compartir pues, con nuestros compañeros del sector. Si somos sector financiero, pues lo que podemos compartir con otros bancos o con otros países y sobre todo aprender pues, cómo se han defendido, qué amenazas, ver las tendencias, esos patrones para que no haya ningún tipo de problema. Y bueno, sobre todo a nivel policial, que es lo que se busca al final en cibercrimen, pues sobre todo guiar a esa policía que a lo mejor no tiene los recursos ilimitados para que no haya ningún tipo de problema y, como os he dicho antes, hacer foco a esos problemas, ver los modus operandi, aprender y sobre todo ir un poco más delante del criminal. Bueno, aquí os dejo mis datos por si tenéis algún tipo de pregunta posterior y a vuestra disposición.